Hola hermanitos de comunidad, ¿cómo están? Dios los bendiga, espero estén muy bien. Bueno, hoy vamos a empezar nuestro bloque número 2 de nuestro libro de catequesis, el cual tiene por título Crucificar la carne. Y su primer tema como tal se llama así, Crucificar la carne. ¿Listo? Bueno, para darle inicio a esta catequesis, quiero empezar con el último párrafo que nos propone nuestro libro de formación catequética. ¿Listo? Dice así, es un texto bíblico, Lucas capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí? Bueno, ese, ese tome su cruz, vamos a desglosar qué quiere decir ese tome su cruz. Yo creo que de pronto, pues este tema la verdad me aclara algo que yo pensaba que la cruz era el sufrimiento, era el dolor, eran las situaciones difíciles que uno pasaba en la vida, como de pronto esas pruebas pues que uno diría que son las pruebas de Dios. Pero mira que según hoy lo que nos dice el texto bíblico, ese concepto pues torna toma otro tono, otro matiz. ¿Cómo así? Nos dice acá en la primera parte, en el segundo párrafo de la página 18, nos dice que tome su cruz, ¿cierto? Tome su cruz cada día. Ese tome su cruz, así como él lo hizo, esa cruz, ¿a dónde lo llevó a él? A la crucifixión, ¿cierto? Entonces el texto en el párrafo 2 nos dice que crucifixión en el tiempo de Jesús era simplemente morir. O sea, la persona que ya lo destinaban con ese castigo de la crucifixión, ya era porque esa persona ya tenía que morir bajo digamos, como esa forma de cobrarle pues a esas personas por sus culpas, ¿sí? Entonces, crucifixión es sinónimo de morir, de muerte, ¿cierto? Entonces, si esa cruz me lleva a mí a una crucifixión, es decir, a una muerte, pero ¿a esa muerte de qué? A esa muerte de nuestra parte carnal. Y recordemos que nuestra parte carnal es simplemente el pecado que habita en mí, ¿sí? Entonces, cuando el libro nos dice, el título nos dice crucificar la carne, pues ¿qué viene siendo? Morir radicalmente al pecar. Eso es lo que viene queriendo decir a los que no, a lo que nos quiere invitar este, este, eh, este primer tema del bloque 2 del libro de catequesis. Entonces, pero dice que ese morir, y aquí es donde viene lo curioso, lo nuevo, que de pronto puede que a ustedes también les cause novedad, que les dice aquí, los invito para que se lean el texto en su momento, cuando tengan tiempito libre, y los que ya lo leyeron, pues súper genial para que ahora lo debatamos. Nos dice que ese crucificar a la carne no es como algunas filosofías religiosas. Recordemos que filosofías son esas formas de vida, ¿sí? Esas formas de pensar la vida. Y si son religiosas, pues digamos como de estas, ¿cómo se dice? De estos grupos religiosos, de esos grupos de fe. Em, entonces, hay unos grupos de fe que dicen que crucificar la carne es a través como como del no tomes, no gustes, no toques, no te vistas, no hagas tal cosa. Todo eso es como esa negación absoluta, pero esa negación, y eso es lo curioso de hoy, esa negación, y verdad, y analizándolo con lo que hemos visto anteriormente, esa negación viene siendo dirigida meramente al cuerpo. Entonces el libro nos propone que esa negación así no sirve, no va a servir para nada, porque es una negación que no se está haciendo con un trasfondo verdaderamente, ¿cómo se dice? Con un trasfondo espiritual, con una ayuda del Espíritu Santo, que es a lo que nos invita este tema del día de hoy, a no esas negaciones del cuerpo, sino a esa negación y muerte absoluta de las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque si la persona, digamos, hace esas negaciones del cuerpo, ese no tomes, no gustes, no toques, no hagas, no te vistas, a esas negaciones del cuerpo, sin estar, digamos,
atacando propiamente los comportamientos de la carne, es decir, del pecado, pues simplemente en un momento dado eso se va a romper y la persona no va a poder tener como esa fortaleza para poder seguir con esas negaciones. Va a llegar el punto en el que eso que en un momento dado inició a esa negación corporal, que en un momento dado empezó, a llegar al punto en el que tarde o temprano pues va a desistir de eso y va a volver a las andanzas y de pronto hasta peor, ¿sí? Entonces, a esa negación de la carne es a lo que nos lleva, es lo que nos invita propiamente el texto, no a las negaciones del cuerpo, sino a las negaciones de la carne. Cuando ya hay una negación de la carne, esa negación ya se hace buscando la ayuda del Espíritu Santo. Cuando yo se busca ese apoyo, esa ayuda, ese acompañamiento, ese sostén del Espíritu Santo, la cosa se empieza a poner distinta, empieza a tornar diferente. ¿Por qué? Porque ya es Dios actuando en mi vida con mi voluntad, con mi llamado hacia Él, implorándole, pidiéndole que me ayude a mí con esas cosas de la carne, ¿sí? Con ese pecado que habita en mí, como lo decía por allá San Pablo, no soy yo, es el pecado que habita en mí. Listo, entonces no es tanto como, por ejemplo, como ese no rotundo a las cosas de mi vida, sino a ir haciendo un cambio, digamos, pensaría yo que todo eso es un proceso, ¿no? Todo eso es un proceso y que tiene mucho que ver cómo ha sido su proceso de formación espiritual, ¿sí? Porque aquí tiene mucho que, aquí es donde juega un papel súper importante la fe que se tiene en la Trinidad, en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Y algo muy cierto que nos dice aquí el libro en la página 18, en la página 19, primer párrafo dice, tales cosas tienen una apariencia de sabiduría, por su piedad afectada, sus mortificaciones y rigor con el cuerpo, pero sin valor alguno contra la insolencia de la carne. Es decir, aunque yo digo, no, yo voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar, voy a dejar de fornicar, y entonces uno, digamos, si la cosa se queda allí, la cosa queda en algo meramente propósitos del cuerpo, nada más. Pero cuando ya se empieza a hacer un propósito, ¿sí? De crucificar esa carne, ya la cosa ya se hace distinta, porque ya se hace a través de un proceso con el Espíritu Santo. Y pues ese Espíritu Santo me va llevando a mí poco a poco a un cambio de vida, que, ay, no me acuerdo quién fue que escuché estos días o lo leí, que decía que cuando uno hacía un cambio con el Espíritu Santo, ese cambio ni se sentía. Ese cambio no. ¡Ay, sí! Ya me acordé de dónde. Resulta que nosotros estamos leyendo un libro súper lindo que es de San José, ¿sí? Y cada día tiene una lectura San José para nosotros. Entonces lo estamos leyendo con Johncito y precisamente ayer en en la lectura de antier decía que, que él iba a ir puliendo cada día nuestras asperezas, las asperezas de nuestra madera, esas cositas roñosas que tenemos, él las iba a ir puliendo cada día. Pero como él las hacía con tanto amor y que él sabía que nosotros estábamos entregados a Jesús y que por eso él estaba puliéndonos poco a poco, hablando de él en primera persona como San José, decía, esa pulida que te voy a hacer no te va a doler, ni te vas a dar cuenta cuando tú hayas cambiado, cuando tú como que caigas en cuenta de la persona nueva que ya vas a empezar a ser, digamos, te vas a dar cuenta porque ya ese cambio se ve reflejado en ti en el exterior. La gente se empieza a dar cuenta que ya no eres tú, ya no es esa misma persona que antes había, sino que ya es otra persona, ¿sí? Como que, bueno, el cuerpo es el mismo, pero no sé, en la forma de ser, de pensar, de hablar, de actuar, ya empieza a ver otra persona. Y cuando ya empieza a pasar eso, hermanitos, es cuando ya se empieza a ver que ya se está crucificando o ya se crucificó ese pecado que habitaba en mí, esa carne, esa parte carnal en mí. ¿Por qué? Porque ya lo voy a hacer con un gusto por la persona amada, que en este caso es Jesús.
Esa es la clave de la cosa. Y termino con este pedacito que dice acá, en la página 21, dice así: crucificar, crucificar, crucificar. La muerte de Jesús es la muerte de Jesús en la cruz no es solo muerte, sino que es oblación salvífica. Y ya nos aclara qué es oblación. Oblación significa ofrenda, ofrecimiento, y es salvífica porque es para salvar. Entonces miren aquí, hermanitos, cómo esa cruz, aunque significa muerte, ¿cierto? Pero muerte ¿a qué? A la carne, al pecado. También es oblación salvífica. ¿Por qué? Porque debe ser un ofrecimiento de alma, de corazón, por la persona amada que es Jesús, ¿sí? Y por ese cambio que suscita en mí por amor a Jesús, empieza a haber ya un proceso de salvación personal y también un proceso de salvación que empieza como a tocar a otras personas. Listo, hermanitos, eso era todo por hoy. Que Dios me los bendiga. Ahorita conversamos al respecto. Listo, que estén muy bien.